con Carlos Loret de Mola. Creo que hay distintas explicaciones de por qué los hombres que detentan mucho poder suelen dispararse respecto de lo que yo llamaría la realidad real, la realidad verdadera. Y pondré el caso de México. Yo creo que en nuestro país suele decirse que el presidente es el hombre mejor informado. Y yo no lo creo, incluso diría que en cierta forma los presidentes suelen ser los más desinformados. ¿Por qué sería esto, Carlos? Por muchas razones, entre ellas porque en primer lugar el cúmulo de asuntos que reclaman la atención del presidente de la República es de tal magnitud que no tienen forma de verlos, y entonces sus hombres de confianza son quienes procesan estos documentos que tienen distintas procedencias. Algunos vienen de los órganos de inteligencia del Estado, de los miembros de su gabinete, de poderes fácticos que mandan reportes o peticiones al jefe del Ejecutivo, y entonces estos funcionarios de confianza cercanos que están en Los Pinos arman a partir de toda esa información reportes para la atención de su jefe, pero desde luego que al hacerlo interviene su propia valoración de lo que es importante, de lo que no es, o incluso sus propios intereses. Yo recuerdo que en algún momento, hablando con Adolfo Aguilar Sincer en el gobierno de Vicente Fox, le preguntaba yo a Adolfo si era cierto que el presidente utilizaba Prozac, el antidepresivo. Y Adolfo me dijo, mira, no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que en un principio yo le llevaba los asuntos directamente al presidente, y ahora tengo que pasar antes por Ramón Muñoz, quien los revisa y me dice, mira, no se lo presentes porque se deprime. Entonces, en el fondo, los presidentes reciben una información ya muy maquillada en ocasiones, alterada por el grupo cercano. Pero hay otras razones, Carlos, y la otra es cómo a partir del gobierno de Luis Echeverría los presidentes de México invierten una cantidad impresionante de tiempo en una serie de actividades que los apartan de su responsabilidad central, que es la de gobernar. Los encuentra uno en actos protocolarios dentro y fuera del país, los encuentra uno inaugurando, clausurando, poniendo primeras piedras, y naturalmente que la pregunta que uno tendría que hacerse es, entonces, ¿quién gobierna o a qué horas gobiernan? Por otro lado, lo que conocemos bien, en la oficina de la presidencia existe una coordinación de giras presidenciales, y los funcionarios de esta oficina con Estado Mayor Presidencial hacen lo que se conoce como pregira. Entonces, si el presidente tiene una invitación de un gobernador para asistir a un acto, asisten primero, revisan las rutas, los lugares, hacen cambios, dicen aquí no puede pasar el presidente, no se puede ubicar en esta zona, y todo eso de alguna manera contribuye a que muchas de las giras estén afectadas por lo que yo llamaría una escenografía. Entonces, el jefe de Estado no tiene un conocimiento real de lo que está pasando, sino de lo que le están mostrando los políticos. Y otro factor que los dispara de la realidad es esta legendaria, la ambisconería de nuestra clase política. Lo mismo de los alcaldes, que de los gobernadores, que los miembros del gabinete, que los dirigentes del partido, que de repente le hacen creer al presidente que tiene talentos, que tiene talentos, que había imaginado una lucidez, una clarividencia, una visión. Claro. El nuevo presidente del PRI, por ejemplo, Enrique Ochoa, dice que el mayor activo de su partido es el presidente. A ver, maestro, nos cae el corte, ¿seguimos después? Sí, claro. Estamos con el maestro Zárate. Síguenos en Facebook. Loret Carlos. 7:24, estamos con el maestro Alfonso Zárate conversando de los presidentes que se sienten incomprendidos. Hablaba el maestro Zárate de varios factores, el aislamiento, ¿no? Estos asesores que les pulgan la realidad a los mandatarios, que no se vuelven, por tanto, los hombres más informados como deberían serlos. Los elogios, ¿no? La barbería que se granjean a su alrededor, maestro Zárate, ¿da usted eso?
Sí, en eso iba el endiosamiento del presidente y ponía varios ejemplos. Por un lado, el del propio presidente del PRI, de Enrique Ochoa, que dice que el mayor activo de su partido es el presidente. Y uno dice, el mayor activo, un presidente que según una encuesta reciente alcanza un 74% de reprobación. O, por ejemplo, el gobernador Erubiel Ávila, que llega a la desmesura de comparar en un discurso al presidente con Benito Juárez, el máximo héroe de nuestra historia, o el secretario de Desarrollo Social, que dice que los mexicanos debemos estar contentos por tener un presidente como Enrique Peña. Luego, también creo que influye los viajes del presidente al exterior, especialmente las visitas de Estado. En estas visitas de Estado, lo que se acostumbra, lo que es parte del protocolo, es que el jefe de Estado anfitrión pronuncia un discurso que necesariamente es un discurso que endulza los oídos de los invitados, ¿no? Ahí hablan de la dimensión de su liderazgo, de la enormidad de su gestión, de sus reformas que hacen un quiebre entre el antes y el después para este país, etcétera, como los discursos que le oímos a las reinas del Reino Unido, de Dinamarca, etcétera, y bueno, yo creo que todo esto llega un momento en que le hace creer a los presidentes que son unos líderes extraordinarios. Y cuando se hacen la pregunta, ¿y por qué las críticas? ¿Y por qué los señalamientos de los déficits si estamos gobernando tan bien? Pues la única respuesta que encuentran es que se trata de un problema de comunicación, que no han sabido comunicar sus enormes logros. Y de allí la insistencia en trabajar la marca México, de seguir invirtiendo cantidades muy importantes en materia de comunicación, de contratar despachos de asesoría y de lobby en México y en el extranjero, y bueno, pues la conclusión es que el error en la lectura, el error en el diagnóstico, pues no permite que apliquen respuestas y que corrijan el rumbo. Maestro Zárate, como siempre, muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Hasta luego. Son las 7:26. Contraportada.